Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias. Vamos ahora a la sesión 8 de esta serie Firmes a Cristo. Ha sido muy emocionante hasta hoy estar explorando Primera de Timoteo 4:16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos estado profundizando en cada uno de estos temas. Hoy vamos a entrar en el tema de la alerta, en donde dice: ten cuidado de ti mismo. Ya vimos las prioridades, y de la doctrina vimos tres partes acerca de la enseñanza. Persiste en ello. La perseverancia es otro tema muy importante, pues haciendo son las obras. Esto tiene que ver con la resiliencia, lo vamos a ver posteriormente. Te salvarás a ti mismo, ya exploramos la salvación, y a los que te oyeren la responsabilidad. Recuerden siempre este acróstico: prospera, prioridades, responsabilidad, obra, salvación, perseverancia, enseñanza, resiliencia y alerta. Hemos visto ya completos tres temas. Vamos a explorar hoy la alerta. Vamos a verlo en 2 o 3 sesiones, si Dios nos lo permite. Y siempre es importante considerar el contexto. Siempre, todo lo que estudiemos de la Biblia tiene que ser con base al contexto. Ten cuidado. Ese es lo que vamos a ver, y el contexto se encuentra aquí en el corazón de este mensaje de Dios para nosotros, en donde presenta la doctrina central del evangelio y cómo mantenerla. Entonces, es importante entender ahora que en 1 de Timoteo 3:14 al 4:16, que inicia aquí en el 3:14 y termina aquí en el 4:16, hay como un paréntesis dentro de este paréntesis, porque después de dar la doctrina de la divinidad de Jesús, engloba cómo mantener la sana doctrina. Dice: si esto enseñas a los hermanos, y luego dice: palabra fiel es esta. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar a partir de hoy. La doctrina central ya la exploramos, ya vimos todo acerca de la doctrina y cómo mantenerla, y vamos a hacer un repaso para que cuando empecemos a profundizar en el tema, pues tengamos claro el contexto. Entonces, en 1 de Timoteo 3:14, del 4 al 16, hemos visto lo siguiente: que es Dios mismo, Jesús, escribiéndonos a cada uno. Jesús anhela tenernos en el cielo con Él, y su segunda venida se cumplirá global o individualmente. Hace 2000 años Jesús dijo: vengo pronto. Mientras viene a nosotros, Él nos da una misión muy específica. Que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que representa básicamente 3 lugares. Primero, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. la casa y el trabajo, somos embajadores. Y tercero, la iglesia, la reunión de 2 o más en el nombre de Jesús. Nuestra casa, el lugar donde trabajamos y donde quiera que andemos, es la iglesia del Dios viviente. Se nos define como columna y baluarte. Columna se refiere a los cimientos. Baluarte se refiere a defensa y ataque. Como Esdras y Nehemías, primero establecemos el baluarte y luego edificamos. La divinidad de Jesús es la verdad central del Evangelio. Jesús edifica su iglesia sobre la confesión de nuestra boca, resultado de una convicción en el corazón. Para ser salvos necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es Dios, YHWH, como se manifestó a Moisés, pero esa confesión debe venir de una plena convicción en el corazón en la resurrección de Jesús. En Romanos 10 dice: el Espíritu Santo, que para ser salvo se debe cumplir dos requisitos. Primer requisito: confesar con la boca, audiblemente, que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová. 2, creer en el corazón que Jesús resucitó. Por eso la divinidad de Jesús es la verdad central, porque de eso depende la salvación.
Lo que creemos en el corazón determina lo que confesamos y lo que confesamos determina qué hacemos y cómo La vivimos. confesión genuina y verdadera se demuestra con las obras. Por eso Satanás ataca la inspiración de la Biblia, porque si logra poner duda de un solo versículo, pone en duda toda la Biblia y eso afecta nuestra mente, alma y conducta. Por eso es que inmediatamente después de establecer la doctrina central del Evangelio, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso debemos estar siempre preparados para presentar defensa, apología. Conocer la doctrina correcta no es suficiente, tenemos que ponerla por obra, vivir con base a ella. El plan de Dios es que lleguemos a ser como Jesús. Ser como Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús y comportarnos como Jesús. No podemos vivir con base a la doctrina de Cristo si no la conocemos ni la creemos. El proceso es conocer, después creer y como resultado hacer. Jesús es la verdad. Sus palabras son verdad y debemos regirnos y conducirnos con base a sus enseñanzas, que son las que constituyen nuestra doctrina. La doctrina de los hombres y religiones es conceptual. La doctrina de Jesús es conductual. Mateo 5 al 7. La doctrina verdadera ni siquiera es de Jesús, sino del Padre. La doctrina de Cristo. Es admirable, se basa en hechos, no en conceptos. 2. Es efectiva, tiene poder para echar fuera demonios. 3. Es respaldada por la autoridad de Dios. 4. Es diferente a todas las demás. 5. Nos libera del pecado. 6. Nos edifica. 7. Debe cuidarse porque se puede enfermar. Tener cuidado de la doctrina implica que debemos, primero, retenerla. Guardándola, haciéndola y enseñándola. G-H-E. Segundo, perseverar en ella. Manteniendo un esfuerzo constante y continuo para retenerla. G-H-E, a pesar de toda dificultad. Tercero, esparcirla. Con el método de Cristo: evangelizar, discipular, enviar. Cuarto, protegerla. Fijándonos en los que causan divisiones y tropiezos, enseñando o divulgando mentiras o cosas que Jesús ni enseñó ni practicó. Quinto, supervisarla. Analizando y examinando enseñanzas, predicaciones, mensajes, Sexto, debemos seguirla. leyéndola, transcribiendo, memorizando, poniéndola por obra, orando con base a ella, pidiendo a Dios aplicarla, estudiándola, Séptimo, debemos adornarla. siendo fieles, constantes, fidedignos, confiables y leales. Octavo, debemos hablarla. Es es en nuestras conversaciones diarias, pláticas, charlas, convivios, Nueve, debemos vivirla. cambiando nuestros hábitos, métodos, ideas y pensamientos, asemejándolos a los de Jesús. Todo eso implica tener cuidado de la doctrina. Respondamos y resolvamos pues las supuestas contradicciones 16 a 24. La supuesta contradicción 16, que no resolvimos la enseñanza pasada porque 7 contradicciones se resuelven entendiendo esta 16ª. La supuesta contradicción es, de entre los israelitas liberados del cautiverio en Babilonia, ¿cuántos eran los hijos de Pahat Moab? 1. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812, en Esdras 2:16. 2:6. Y 2, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesué y de Joab, 2818. Aquí hay una diferencia de 2812 y en Nehemías 7:11 dice 2818 y estos indoctos dicen, ahí está, se equivoca la Biblia, hay un error, pero ignoran muchas cosas. Entonces, vamos a ver
Respuesta número 16. De nuevo volvemos al error más común que cometen los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. No consideran el contexto y usan un texto fuera de pretexto como pretexto para seguir viviendo impíamente y no reconocer el señorío de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Esdras llegó primero del exilio a Jerusalén a restaurar el templo, mientras que Nehemías llegó 13 años después para restaurar los muros de la ciudad. La narrativa de Esdras es de todos los judíos que llegaron con él. El censo de Nehemías, un año después que terminó de reconstruir los muros y puertas, es de los mismos judíos, incluyendo los decesos y los nacimientos. Si no hubo nacimientos ni decesos, obviamente el número quedaría igual. O si el número de nacimientos es igual al de los decesos, queda igual. Pero si hubo más nacimientos que decesos o viceversa, eso va a reflejarse en el aumento o disminución de cifra entre los que llegaron con Esdras en el primer censo y los que había con Nehemías en el segundo censo. Hay que considerar también que al final del libro de Esdras se ordena a los que regresaron a que despidan a las mujeres extranjeras que habían tomado y las despidan y las expulsen de la ciudad. No todos obedecieron a esto, pues Nehemías halló 13 años después que aún había quienes conservaban a sus mujeres extranjeras y se enojó grandemente con el pueblo. Todas estas mujeres que fueron expulsadas junto con sus hijos, pero todas esas mujeres despedidas disminuirían la cantidad de personas contada por cada familia. La siguiente tabla muestra las diferencias entre el primero y el segundo censo de Esdras y Nehemías. Y tengan esto en mente. El primer censo que hizo Esdras registra la cantidad y luego 13 años después Nehemías hace otro censo. Y aquí podemos ver los posibles decesos o despidos y los posibles nacimientos que sobrepasaron el uno del otro. Es decir, 0 decesos y 6 nacimientos no significa Que no hubo ningún fallecido y solo nacieron 6 personas, sino que hubo 6 nacimientos por encima de los fallecimientos o los despidos. Por ejemplo, hubieron 14 nacimientos, pero hubo 4 despidos y 4 fallecimientos. Pues bueno, la cifra únicamente se diferencia por 6, no por 14, porque se cuentan los agregados y los disminuidos, los muertos y los que nacen, los que se van y los que se quedan. de igual modo o deceso, 0 decesos y 0 nacimientos significa que no hubo diferencia entre los que murieron o fueron despedidos y los que nacieron igualmente. 123 decesos y 0 nacimientos significa que hubo 123 muertes y despedidos por encima de los nacimientos que hubo. También hubo familias enteras que desertaron, seguramente porque prefirieron emigrar a otro lugar o regresar a Babilonia, donde ya habían hecho su vida, a despedir a sus mujeres e hijos. Por eso es que hay algunas familias que aparecen en el censo de Esdras, pero ya no aparecen en el censo de Nehemías. Otro aspecto importante es que solo contaban los hijos varones. De esta manera se debe interpretar la siguiente tabla, la cual resuelve las supuestas contradicciones 16 a 22. Aquí en esta tabla vemos de los hijos de, y ahí está el nombre de la familia. Llegan con Esdras en el primer censo, ahí está el número, y luego se está poniendo aquí los decesos o despidos y los nacimientos, y entonces nos da la diferencia. Los que quedan con Nehemías en el segundo censo, y están los hijos de Paros, Zafatías, Ara, Pahat Moab, Bani, Bebai y Asgad. Muchos eruditos coinciden en que Asgad, sin el consentimiento de Esdras, dio asilo a muchas de las mujeres despedidas con sus hijos, los cuales fueron descubiertos de nuevo por Nehemías 14 años después. Voy a apagar la cámara para poder apreciar mejor
lo que viene a continuación. Aquí está la tabla, la tabla completa, podríamos decir, de todos. Por ejemplo, Satu, el primero que vemos acá, había 945 cuando llegó Esdras. Para cuando hace el censo Nehemías habían 845, o sea, habían 100 menos. O fueron 100 que murieron, o fueron 100 que desertaron, o fueron 50 que murieron y 50 que desertaron. El hecho es de que, obviamente, 14 años después habían 100 menos en esa familia, en la familia de Satu. La familia de Sakai, que es la que sigue, se mantuvo igual. Y así podemos ver en cada uno y la tabla continúa. Y aquí está la tabla completa. Si te interesa esto, pues puedes después ver el video, ponerle pausa y corroborar familia por familia. Aquí están todas las familias, incluidos los cantores, los porteros, los sirvientes y la última familia que es la de Delaya. Y hay algunas familias que no estaban con Esdras, pero que sí estaban con Nehemías, o que sí estaban con Esdras, pero que no estaban con Nehemías, etcétera, ¿no? Entonces, no existe ninguna contradicción entre las cifras de Esdras y Nehemías, debido a que son dos censos diferentes realizados con 14 años de diferencia y con un despido de mujeres extranjeras en el medio. Primer censo de Esdras. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812, Esdras 2:6. Segundo, censo de Nehemías, 14 años después. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2818, o sea, hubo una diferencia de 6. Entonces, aquí está claro, ¿verdad? No es una contradicción. Entonces vamos ahora con las que siguen. Las que siguen se resuelven automáticamente con esta. Supuesta contradicción 17. ¿Cuántos eran los hijos de Satu? 1. Los hijos de Satu, 945, Esdras 2:8. Los hijos de Satu, 2, 845, Nehemías 7:13. Respuesta 17. Aclarada en la respuesta 16, o sea, hubo una disminución de 100 por los decesos o los despidos masivos que hubo. Supuesta contradicción 18, ¿cuántos eran los hijos de Asgat? 1. Los hijos de Asgad, 1222, Esdras 2:12. 2, los hijos de Asgat, 2622, Nehemías 7:17. Respuesta 18. Aclarada en la respuesta 16. Aquí hubo una diferencia, aquí hubo 1100 más que en el primer censo, ¿sí? Y hay una nota que dimos al principio, que seguramente Asgad recibió a muchos de los que habían sido despedidos, los albergó en su aldea, y Nehemías se dio cuenta de eso, y por eso es que estalló Nehemías y volvió a haber otro despido después de eso. 19. ¿Cuántos eran los hijos de Adín? 1. Los hijos de Adín, 454, Esdras 2:15. 2, los hijos de Adín, 655, Nehemías 7:20. Respuesta 19. Aclarada en la respuesta 16. Aquí hubo 201 nacimientos o igual. Se colaron, ¿verdad? Se infiltraron o recibieron a algunos de los primos, ¿no? Porque todos eran familia. Vamos a la 20. ¿Cuántos eran los hijos de Hasum? 1. Los hijos de Hasum, 220 y 23, Esdras 2:19. 2, los hijos de Hasum, 328, Nehemías 7:22. Respuesta 20. Aclarada en la respuesta 16. Aquí hubo 105 más cuando Nehemías pues llegó. Y todos estos son datos que, si los analiza cualquier estadista, puede corroborarlos, porque dependiendo si cuando ellos llegan sus hijos estaban de esos 223, habían por lo menos un 20 o 30% en edad reproductiva, pues en un periodo de
14 años, pues por supuesto que se multiplican, ¿verdad? Vamos a la 21. ¿Cuántos eran los hijos de Betel y Ai? 1. Los varones de Betel y Ai, 223. Esdras 2:28. 2. Los varones de Betel y Ai, 123. Nehemías 7:32. Respuesta 21. Aclarada en la respuesta 16. Aquí están. Hubo 100 menos en el segundo censo. Supuesta contradicción 22. Esdras 2:64 y Nehemías 7:66 coinciden en que el número total de toda la congregación era de 42,000. Fíjense qué tramposos son estos tipos, porque otra vez están sacando de contexto esto. Aún así, la suma de las cantidades mencionadas por ambos no se acerca a este total. El total de la suma es cada libro es el siguiente. En Esdras, el total de todos son 29,818 y en Nehemías, 31,089. Ni siquiera coinciden con los 42,360, pero vean qué tramposos son estos. Ahorita vamos a sacarles la trampa, vamos a descubrirles en su malicia, ¿verdad? Respuesta 22. Tampoco es una contradicción porque solamente se contaban a los hijos varones, como dice Esdras 2:2, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones, además, no dice ni en Esdras 2:64 y ni en Nehemías 7:66 que el número de los contados fue de 42,360, sino que dice lo siguiente. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,335. Fíjense, sin contar esos. Esdras y Nehemías dan el número de todos los que se congregaron ese día, que incluía no solo a los hijos contados, sino seguramente algunas mujeres y los siervos y siervas de ellas que no fueron contados, cuyo número ascendía a 7,337. Entonces, si no contaron a los siervos y siervas, implícitamente tampoco contaron a las mujeres presentes, que ascendían a 12,542 en el primer censo y 11,271 en el segundo censo, y es muy razonable. Que haya sido así, pues no todos tenían los medios económicos para tener siervos, de ahí que la cantidad de siervos era inferior al de las mujeres. De modo que, si solamente estaban presentes los jefes de familia con sus primogénitos varones, como era en el caso de los censos, se estima que había un promedio de 15,000 cabezas de familia en el primer censo y 13,000 en el segundo. 16,000. 16,000 en el segundo. Otro factor es el lugar donde se reunió toda la congregación, que fue el mismo lugar en el que se reunieron Esdras que en los que se reunieron en Nehemías. Además, en la reunión con Nehemías no se contó a los cabezas de familia, sino que dice en Nehemías 7:5-6, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé El libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá. como en cualquier ciudad o pueblo. Cada año se registran los decesos, los nacimientos y las deserciones. Ese libro inició con los números registrados en Esdras 2, pero se fue actualizando cada año hasta que cuando Nehemías lo tomó, habían pasado 14 años y obviamente habían diferencias. Es interesante notar que no hubo diferencia en la cantidad de las personas reunidas. Esto es muy fácil de resolver debido a que el recinto fue el mismo y tenía la misma capacidad y se llenó hasta el tope máximo. Por eso fue exactamente la misma cantidad. Es como el Estadio Azteca, cuando se llena al tope, hay un tope, 113,220, ¿no? Y si 13 años después hacen otro partido y se llena al tope, pues van a ser los 113,200. O sea,
Era exactamente la cantidad que cabía, estaba lleno hasta el tope y no representaba a toda la comunidad porque recuerden, solamente estaban contados los varones y no estaban contados los siervos ni las mujeres. Entonces, no existe ninguna contradicción. Vamos ahora a la supuesta contradicción 23. ¿Cuántos cantantes acompañaban a la congregación? 1. Y tenían 200 cantores y cantoras. Esdras 2:65. Dice 2, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Nehemías 7:67. Respuesta 23. Aclarada en la respuesta 16. 14 años después se habían agregado 45 que aprendieron a cantar. Eso es tan obvio, digo, tan elemental, ¿verdad? Vamos ahora a la contradicción supuesta 24. ¿Cuál era el nombre de la madre del rey Abías? 1. El nombre de su madre fue Micala, Micaía. Micaía, hija de Uriel de Gabá. Segundo de Crónicas 13:2. 2. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le parió a Abías. Segundo de Crónicas 11:20. Aquí dice, se contradice, porque en Crónicas dice que se llamaba Micaía y aquí dice que se llamaba Maaca y no coincide, ¿verdad? Pero Absalón tuvo solamente una hija y su nombre era Tamar. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. Segundo de Samuel 14:27. Entonces dicen, ahí está, ahí está. Aquí la Biblia miente porque Absalón no tuvo una hija que se llamó Maaca. Respuesta 24. El vocablo hebreo para hija, cosa que no saben estos indoctos, el vocablo bat en hebreo, se usa para denotar tanto hija biológica de descendencia directa, el cual era el caso de Tamar, que le nació a Absalón, cuyo nombre se lo puso en honor a su hermana Tamar, que había sido violada y ultrajada por su hermano Amnón, perdón. La palabra hija también se usa en hebreo para hacer referencia a nieta. Esto es evidente cuando se conoce el linaje de una familia. Por ejemplo, a Jesús se le llama el hijo de David e hijo de Abraham. Y así vemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y así vemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras. Aun cuando no hay ningún registro en las Sagradas Escrituras, sí hay uno en los escritos de Flavio Josefo, historiador judío prestigiado y respetado de la época de Jesús, que rescató mucho de la cultura y usos y costumbres de la época, así como algunos detalles importantes de la historia judía. Josefo escribió que Tamar, la hija de Absalón, se casó con Uriel y tuvieron una hija llamada Maaca, que es sinónimo de Micaía. Maaca y Micaía son el mismo nombre, solo que uno en forma hebrea y el otro en arameo. Entonces, no hay ninguna contradicción, pues la nieta de Absalón era la misma hija de Uriel de Gabá. Gabaa puede referirse al distrito montañoso de Judá, en Josué 15:57 y primero de Crónicas 2:49, o a el Gabateo entre las ciudades de Benjamín, como dice en Josué 18:28, o a el Gabaa en primero de Samuel 7:1 y segundo de Samuel 6:3 y 6:4, o a Gabaa de Benjamín en Jueces 19:1 y Jueces 21, que estaba entre Belén y Jerusalén. Esto debería citarse estrictamente como Gabá, perteneciente a Benjamín o Geba. De Benjamín, primero de Samuel 13:1-23 y primero de Samuel 14:1. Puede también referirse a Gabaa de Saúl, primero de Samuel 10:26, 15:34 y segundo de Samuel 21:6. Josefo establece lo que ayuda a identificar el lugar como el moderno Tuleil el Ful, a unos 30 estadios de Jerusalén, como dice Isaías 10:28 al 23. La Gabaa de primero de Samuel 22:6, 23:19 y 26:1 es esta Gabaa de Saúl, pero también puede referirse a Gabaa en el campo, como dice Jueces 20:31. Sea de donde fuera Uriel, la historia registra que se casó con Tamar, la hija de Absalón, y de los hijos que tuvieron, y de los hijos que tuvieron le nació Maaca o Micaía, la cual fue tomada por Roboán y engendró a Abías.
Entonces, la Micaía, hija de Uriel de Gabá, de segundo de Crónicas 13:2, es la misma de segundo de Crónicas 11:20, teniendo entendido que se refiere a Maaca, forma hebrea de Micaía, hija, nieta de Absalón, hija de su hija Tamar. Por lo tanto, no se contradice. Y terminamos las supuestas contradicciones de esta semana. Vamos ahora al tema que nos ocupa ahora, la alerta. Dice aquí, desecha en el centro, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, son las alertas que vamos a ver. Y vamos a examinar el contexto, desde si esto enseñas a los hermanos, lo que está encerrado aquí, a donde dice palabra fiel es esta. Comenzamos, si esto enseñas a los hermanos. El Espíritu Santo va a revelar 3 cosas de las que hay que estar alertas para llegar a ser buenos ministros. Una alerta es un aviso para informar sobre un peligro inminente o una situación que requiere atención inmediata. Es como, es la misma palabra para alarma. Una alarma, por ejemplo, tú pones una alarma para despertarte, eso requiere una acción inmediata, que te despiertes. Una alarma contra incendios, una alarma sísmica, requiere atención inmediata. Hay un peligro, hay algo que tienes que atender inmediato, no lo puedes posponer. Una alerta es un aviso para informar sobre un peligro inminente, una situación que requiere atención inmediata. Si esto enseñas a los hermanos, Continúa el Espíritu Santo escribiendo. Estas 3 alertas se enseñan a los hermanos en los 2 sentidos de la palabra, verbal y visual, porque dice, si esto enseñas, ¿no? Entonces, se enseña de manera verbal y de manera visual. no solamente les decimos a los hermanos que estén alertas, sino que les mostremos cómo lo hacemos. Si esto enseñas a los hermanos, dice. Tenemos que alertar a los hermanos, a los que servimos, a los nuevos creyentes. Tenemos que enseñar con palabra y hechos. Estas 3 alertas, porque vamos a explorar la alerta, las 3 alertas. Tenemos que enseñarla con palabras y con hechos. A veces alertamos a los hermanos y a los nuevos creyentes acerca de cosas que creemos son un peligro para ellos y caemos en la religiosidad y los alejamos en vez de acercarlos, pues no les alertamos como dice la Escritura y nos ponemos a alertarlos de un montón de tonterías y de cosas legalistas que la verdad hacen que los que empiezan se espanten y mejor se vayan. Ahora, estas alertas pueden espantarlos y definitivamente algunos se alejan por estas alertas, pero que se alejen por las alertas correctas, no por las alertas equivocadas o religiosas, ¿verdad? Si esto enseñas, serás buen ministro de Qué Jesucristo. impresionante como dice aquí, serás buen ministro de Jesucristo. El El es- Espíritu define lo que es un buen ministro de Jesucristo, aquel que enseña a los hermanos con palabras y hechos acerca de estas 3 alertas que deben vigilar en sus vidas. Nutrido con las palabras de la fe. Dice, buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, eso es resultado natural de ser salvo y ocuparse en su salvación con sus prioridades en orden y una sana doctrina. Por eso escribimos las prioridades y la sana doctrina antes de esto. Y de la buena doctrina que has seguido. Las prioridades en orden y la sana doctrina se mantienen atendiendo estas 3 alertas. ¿Quieres seguir con tus prioridades en orden? ¿Quieres seguir con la sana doctrina? Porque hay muchos que abandonan la sana doctrina o que desordenan sus vidas, sus prioridades se vuelven un caos. Y es porque están desatendiendo alguna de estas 3 alertas. Y vamos a ver cuáles son. Primera alerta. Desecha las fábulas profanas. Esa es la primera alerta. Desecha las fábulas profanas. Las fábulas son cuentos o escritos para transmitir enseñanzas sobre el comportamiento que utilizan animales, objetos inanimados
o personajes ficticios o de fantasía. Superman, Batman, Kung Fu Panda, Mickey Mouse, etcétera. Son algunas de las fábulas modernas. Hoy las fábulas son, pues, son novelas, son películas, son caricaturas, pero ojo, ojo. Por eso es que es importante entender esto, porque hay quienes andan diciéndole a otros que tus hijos no vean caricaturas, eso es del diablo, no veas las películas del mundo. Y se vuelve una religiosidad tan exagerada, tan absurda, que la gente, la verdad, se va. Hay que entender de qué fábula se trata, ¿sí? Dios no dice que desechemos las fábulas como tales, sino las fábulas profanas. No dice desecha las fábulas, porque si no, pues dejaríamos de ver tele y de leer cualquier libro, ¿no? Dice las fábulas profanas, específicamente dice cuáles son. ¿Qué es una fábula profana? Eso es lo que hay que entender para saber de qué estar alerta. Son todos aquellos cuentos o escritos que contradicen y atacan abiertamente a Dios y a su palabra y que se oponen a la sana doctrina. Entonces, Batman, Superman, Kung Fu Panda, Mickey Mouse, no son fábulas profanas, son fábulas absurdas, podríamos decir, son pues fábulas eh, eh, em, em, que no tienen caso, que no tienen, pues ahora sí, vagas o absurdas o tontas, podríamos decir, fantasiosas, pero no son profanas porque no están atacando abiertamente a Dios y a su palabra, no se están oponiendo a la sana. Son todos aquellos cuentos o escritos que contradicen, atacan abiertamente a Dios y a su palabra y que se oponen a la sana doctrina. La palabra griega aquí es mutzos, igual mito. A mito, que se burlan de Dios, que se burlan de las cosas sagradas, que se burlan de la Biblia. Entonces, dice, desecha. Vamos a analizar la palabra desecha. Desechar es la palabra teomai, que significa rusar, evadir, eliminar, deshacer, y es usada en el contexto de eliminar focos de infección, estiércol, cadáveres, etc. Por ejemplo, el estiércol se desecha. ¿Por qué? Porque si no lo desechas, te va a causar una infección. Vas a causar enfermedades. Un cadáver se desecha, se desaparece, se mete a la tierra. Esa palabra desechar que se utiliza para el estiércol, para las cosas que pueden causar daño, que pueden infectar, que pueden enfermarnos, que pueden dañarnos, es la palabra que se utiliza aquí en desecha las fábulas profanas. Implica deshacerse, eliminar, erradicar, quitar de la vista. ¿Cuáles son hoy las fábulas profanas? Vamos a ver la lista de las fábulas profanas. Primero, los libros, los cuentos, las películas, las novelas, las series de brujería, hechicería y espiritismo abierto, abierto, porque hoy en día ya lo están propagando tal cual sin ningún pudor. 2. Libros, cuentos de satanismo, santería, demonología, etc. Y abundan los libros y abundan las películas, incluso las series a este respecto. Número 3, libros apócrifos, como el libro de Enoc, por ejemplo, la Cábala, los evangelios falsos. Hay un montón de evangelios apócrifos. Y a mí me dicen, no, es que estoy leyendo eso. Le digo, mira, ni tienes tiempo ni para leer la Biblia y te vas a poner a leer otras cosas. 4.
El Corán, Libro del Mormón, la Biblia de Testigos de Jehová. Muchos dicen, hay que estudiar el Corán para poder rebatirlo. No necesitamos estudiar el Corán ofende a Dios, el Corán es contrario a la sana doctrina, es una blasfemia, es algo que ataca directamente al Evangelio. El libro del Mormón también ataca el Evangelio, la Biblia de los Testigos de Jehová también lo ataca. Dice aquí, deséchalos, ni siquiera los voltees a ver. ¿Por qué? Porque deberían causarnos repugnancia. Quinto, libros, cuentos inmorales. Aquí es donde entra la pornografía, no solamente la pornografía visual, también hay mucha pornografía escrita y hay mucha inmoralidad en violencia, en cosas sucias. Dice Dios que nos abstengamos, que desechemos esto de nuestras vidas. 6. Libros, cuentos, astrología, horóscopos, clarividencia, meditación trascendental, etc. Es increíble cuántos cristianos siguen consultando su horóscopo, siguen visitando a los mentalistas y a los que leen las cartas y practicando el yoga y haciendo un montón de cosas para conocer el futuro. Y aquí dice claramente, deséchalas. Y ahorita vamos a ver todas las pruebas bíblicas de esto. Y séptimo, libros y cuentos de idolatría y dioses falsos, porque la idolatría y los dioses falsos están atacando al evangelio directamente. Primero tenemos que desechar nosotros todo eso de nuestras vidas y de nuestras casas. Y la verdad, yo les animo a que hagan una limpia, una investigación en su casa, que si hay algo de esto, lo desechen. Miren lo que la escritura dice en Hechos 19, del 18 al 20. Y muchos son los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tienes que revisar tus libros. Y si tienes libros que caen dentro de alguna de estas categorías, quémalos. No los tires a la basura, porque alguien los va a ver y va a decir, ay, mira, hasta lo va a tomar como una señal de Dios. He conocido a muchos que cuando descubren esto, revisan y en el patio de su casa hacen una quemazón, porque tienen de antes, sin saberlo, tienen objetos y tienen un montón de libros, sobre todo, que están allí y son un foco de infección que debe desecharse. Necesitamos ser radicales y limpiar nuestras casas de toda fábula profana, desechar, eliminar cualquier vestigio. De esa manera habremos dado el primer paso, enseñar con nuestra propia vida que hemos desechado y seguimos desechando las fábulas profanas. ¿Cómo enseñamos de manera verbal eso a los hermanos? Ya lo hemos hecho nosotros. Si no lo has hecho, hazlo, que no va a ser una tarea que les deje, pero tienes que poner esto en práctica, tienes que revisar y echar fuera, deshacerte, eliminar completamente de tu hogar cualquier fábula profana. Ahora, ¿cómo lo enseñamos de manera verbal a los hermanos? Por medio de la predicación del Evangelio. En Hechos 26, 17 al 18 y 20 al 21, Jesús le dice a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y luego dice en el versículo 20, Pablo dice que no fue rebelde, sino que dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y acabamos de leer un ejemplo de cómo en Éfeso trajeron los libros y se hizo una montaña de libros y los quemaron y eso costaba millones
de pesos el día de hoy. Tenemos que orientar nuestras predicaciones para que los hermanos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, a que hagan obras dignas de arrepentimiento. Que lo pongan en práctica, pues debemos predicar continuamente acerca de la gracia tal como la predicaron los apóstoles, librando a los hermanos del legalismo inútil y alertándolos de peligros verdaderos. Vean cómo dice Hechos 15, 1 y 2 y del 28 al 29. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos enviaron mensajeros a anunciar la verdadera gracia y a poner en alerta a todos los nuevos creyentes de estas cuatro cosas. Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí están las fábulas profanas, idolatría, dioses y religiones falsas, sangre, satanismo, brujería, etcétera, ahogado, espiritismo, hechicería, etcétera, y fornicación, inmoralidad, etcétera. Deuteronomio 18, 9 al 11 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas son las cosas de las que debemos alertar. Es la primera alerta. Vamos ahora a la segunda alerta. Desecha las fábulas de viejas. ¿Qué significan las fábulas de viejas? Estas fábulas de viejas se referían a cuentos populares que eran considerados supersticiosos y sin valor real. Eran historias transmitidas oralmente, a menudo por mujeres ancianas, abuelitas, que mezclaban leyendas y mitología. En el contexto significa desecha las supersticiones. Eso es lo que significa fábulas de viejas en el lenguaje de ese tiempo. Una superstición es una creencia o práctica que resulta de la ignorancia, el miedo o lo desconocido, la confianza en la magia o en la posibilidad de que ciertos eventos futuros puedan ser influenciados por acciones específicas o eventos previos no relacionados. Estas creencias no están basadas en la razón o en el conocimiento. Científico y a menudo involucran rituales, amuletos y objetos considerados de buena o mala suerte. Ejemplos mundanos comunes, el viernes 13, tocar madera, romper un espejo, amuletos, ajos, herraduras, velas, persinarse, no pasar debajo de escaleras, pasar la sal y el gato negro. Ay, El gato negro también, ¿no? Ves un gato negro y ¡ay! maldición, se te cruzó. Eso es mala suerte, ¿no? O Em, pelirrojos, Ajá, así los es también. pelirrojos. Miren, nosotros ya deberíamos haber superado esto, ¿no? Pero digo, si alguien todavía oye algo y dice, toco madera, cuidado, estás incurriendo en un peligro, te estás contaminando, ¿no? No pasas debajo de una escalera porque eso es mala suerte. No, esos son supersticiones y ya deberíamos haber superado eso. Si tienes un negocio y tienes una herradura ahí o, o tienes ajos, ¿no? Yo pensaba que los ajos eran para ahuyentar a las moscas. No, tienen los ajos ahí para ahuyentar los malos espíritus, según esto, y tantas El vaso con supersticiones, agua. exactamente, y tantas cosas que
ya lo deberíamos haber superado. Si no, arrepiéntete y deshazte de todas estas porquerías. Estamos protegidos por Cristo. Pero hay supersticiones que se han introducido encubiertamente en el cristianismo y ojo, y se consideran espirituales y tenemos que desecharlas también. Agárrate de la silla porque es seguro que alguna de estas tú la estás practicando. Vamos a verlas. Número 1. Número 1, la cruz o el pez, como símbolo recordatorio o en... Hay quienes cargan una cruz porque dicen, no, yo estoy recordando a Cristo. O el pez, ¿no? El pez ya es como un amuleto, o lo ponen en su carro para que, si lo pones en tu carro para evangelizar, está bien, pero Dios sabe si lo estás poniendo en tu carro porque quieres que tu carro esté protegido. Eso es superstición y eso es abominación para con Dios. Es triste, pero muchas iglesias han empezado a poner cruces en sus auditorios. Superstición. Hay que desecharlo. Si tú andas cargando con una cruz, perdóname, pero eso es pecado, eso está mal. A menos hay casos muy excepcionales, pero el 99.9% de nosotros no cabemos dentro de esos casos. Así que si tienes y cargas una cruz, mejor deshazte de eso. Si tienes alguna cruz en tu casa, no es que yo no venero esa cruz, es nada más un recordatorio, cuidado, es una superstición, tienes que desecharlo. Ninguno de los cristianos lo hizo, jamás usaron cruces hasta 400 años después. Segundo, La Biblia abierta por las noches para ahuyentar el mal. es horrible que hay quienes creen que si duermen con la Biblia abierta, los demonios se van a ir. Eso es una superstición, deshazte de ella. 3, evitar usar el número 666 o siquiera nombrarlo. Hay quien si sus placas del auto le tocan 666, va y las cambia, ¿no? O si una suma, o sea, tienen una superstición, un miedo, le tienen miedo. Es un número. No debemos tenerle miedo porque Cristo está en nosotros. Cuatro. Usar los sueños como única guía para tomar Hay decisiones. quienes únicamente se basan en lo que sueñan, nunca consultan con la Biblia, nunca consultan con los hermanos. No todos los sueños son de Dios. Hay sueños del diablo, hay sueños de uno mismo. Hay que tener cuidado. Sí, Dios da sueños, pero no es lo único que debemos usar como guía para tomar decisiones. 5, invocar la sangre de Cristo. Hay quienes se cubren con la sangre de Cristo, cubren su carro con la sangre de Cristo, cubren sus hijos con la sangre de Cristo, cubren sus cosas con la sangre de Cristo y están blasfemando porque no hay base bíblica para usar la sangre de Cristo en ese contexto. Tienes que desechar, tienes que quitarte esos malos hábitos adquiridos que alguien empezó a usar y que ya empezamos a imitar como pericos. No hay base bíblica para eso. 6, la transferencia de espíritus Hay por el quienes no tacto. saludan de mano a nadie porque dicen, no, no te vaya a pasar alguno de los demonios que tiene, ¿verdad? 7, ungir con aceite para protección de Hay demonios. quienes ungen las puertas de sus casas, sus ventanas, ungen sus carros para ser protegidos. Tampoco es bíblico, eso es superstición, cuidado. Tercera alerta. Ponen alabanzas para que los espíritus Esa se es, vayan. esa es otra superstición. La alabanza hecha Fuera. fuera de demonios, donde dice no hay ningún lugar. Ahora vamos a la tercera alerta. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal. En el contexto está equiparando los ejercicios físicos con los ejercicios espirituales. Los ejercicios físicos consisten en la continua repetición de ciertas actividades para un fin específico, hacer músculos, adquirir resistencia, mejorar la figura, bajar de peso, mejorar la salud o mantenerla, prepararse para un deporte, etcétera. El Espíritu Santo está definiendo cuál es el objetivo de los ejercicios espirituales y es la piedad. El objetivo no es adquirir conocimiento o sabiduría, sino llevar a cabo acciones prácticas asociadas con la piedad. En la próxima sesión exploraremos a fondo la piedad. Eso lo vamos a ver en la sesión que sigue. Y la tarea 7.
A partir de hoy vamos a hacer una pausa en las tareas, porque a partir de esta tarea 7, como vamos a ver hoy, es reforzar las tareas que se han pues dejado antes. Ponerse al corriente con las tareas previas si aún no las has hecho o empezado a Entonces hacer. voy a enlistarlas aquí, como dije la semana pasada. Si te tardas un año en hacerlo, no importa. Lo que importa es que sepas que lo tienes que hacer por tu bien, ¿sí? Primero, transcribir a mano Primera de Timoteo. Tómate el tiempo que necesites o ponlo como una de tus metas este año o como una meta del año que entra o de algún año, pero ponte como meta transcribirlo. Número 2. Ver, escuchar los videos, meditar en el versículo para reflexionar y contestar la pregunta al final, Son, enviar foto. son 40 videos de una vida con propósito. Yo he leído muchos libros y yo cuando leo marco con marcatexto amarillo lo que es de la Biblia, pues lo que son pues versículos bíblicos. Solamente hay dos libros que el 90% del contenido es pura Biblia. Uno es el de Charles Spurgeon, que no es un libro en sí, sino son transcripciones de sus prédicas, que se llama No hay otro evangelio, y el segundo es Una vida con propósito. Si no has leído el libro Una vida con propósito, te has perdido de una lectura bíblica enfocada en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Estos videos que yo estoy enviando son 40 días de una vida con propósito y al final viene un texto y, y, y una pregunta. Toma tu tiempo para hacerlo, para verlo, meditar en el texto y contestar. Si quieres, haz un día cada semana, pero sí mándanos la foto de tu respuesta para enviarte el día que sigue. Los hombres, mándenmelo a mí, las mujeres, mándenselo a Blanquita. Tercero. Hacer tu agenda semanal y presupuesto familiar. Cuarto, Sí. leer el estudio procurando el llamado, que se los mandé, y resolver cuestionario descubriendo tu don y llamado. También de eso enviarnos foto, ¿sí? Toma tiempo. No importa si lo entregas dentro de 3 o 4 meses. Voy a estar repitiendo esto en las próximas 3 sesiones. 5. Examinar y tratar de resolver las supuestas contradicciones. Aunque sea léela si en tu mente trata de a ver cómo le daría respuesta a esto yo, ¿no? Pero hay quienes sí le buscan y todo. La mayoría que lo han hecho me han dicho, ¿sabes qué? No tengo idea, pero sé que Dios nos va a mostrar. Y número 6, Memorizar Mateo 5, 6 y 7. Enviar foto del inicio. ok, ojo aquí. Nota, no se debe enviar foto ni evidencia de las tareas 1, 3 y 5. Esas son de carácter personal. Tú transcribe a mano, pues, Primera de Timoteo. No tienes que enviar foto. Tú haz tu agenda semanal y tu presupuesto familiar. No tienes que enviar foto. Tú examina y trata de resolver las supuestas condiciones. No tienes que enviar foto de nada. Pero de las otras tres sí es algo práctico y es algo que te va a edificar, de verdad te va a hacer crecer espiritualmente. Y pues bueno, vamos a la parte práctica. Quiero recordar, como siempre, yo estoy dando la parte teórica. La parte práctica, pues la están compartiendo Ismael, Bolaños, Gerardo, Adolfo, misioneros que llevan 20 o más años en la obra. Y quien quiera hacer alguna pues pregunta, algún pues comentario, levante la mano. Esto está abierto a todos, no hay preferencias por nadie, pero sí quiero aclarar esto, que la parte
práctica, pues la están dando ellos. Y la pregunta para los misioneros hoy es esta: comparte tu experiencia personal. ¿Cómo enseñas a los hermanos a desechar las fábulas profanas y las supersticiones, tal como lo hemos analizado hoy? ¿Cómo les enseñas? ¿Cómo les muestras? ¿Cómo haces tú para tratar estos temas? ¿Cómo les enseñas, pues? ¿De qué forma? Con tu vida y con tus predicaciones. Adelante, continuamos entonces. Pues buenas noches, mis hermanos. Esta pregunta que está haciendo Alberto, bueno, las preguntas que está haciendo ahorita, que hace, pues obviamente la respuesta a la primera la acaba de dar él. ¿Cómo le hago para enseñar a la gente, bueno, a la gente que nos escucha? Bueno, pues primeramente yendo a través de la palabra de Dios, yendo ahí, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? De qué lo que nos acaba de compartir ahorita Alberto. Porque no se puede enseñar algo, evitar algo pues, que no esté escrito, ¿no? Como le decimos, aquí dice claramente la palabra. Me llama la atención, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, hay algo que es muy interesante, ¿no? Que es algo que nos debe de, bueno, a nosotros no, aunque ya dijo Alberto que sí, porque bueno, de repente hay cosas que traemos ahí. Dice, por ejemplo, dice Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Entonces, estar siempre alerta. Yo, la verdad, agradezco mucho, estoy muy complacido, no sé cómo decirlo de una manera, con esto que nos está enseñando Alberto y especialmente hoy en este día. ¿Por qué razón? Él acaba de hablar de alguna de las supersticiones muy fuertes que tenemos, que creo yo que son las más peligrosas. Hace algunos lunes yo les decía acerca de que el enemigo pues está dentro. El de afuera ya lo tenemos bien identificado, pero el problema es cuando está dentro y nosotros no lo sabemos. Cuando nos dejamos llevar por esas enseñanzas que se han introducido de una manera impresionante en el cristianismo evangélico. Tantas tradiciones, tantas cosas terribles. Ahorita acaba de mencionar él algunas. Por ejemplo, eso de la famosa cúbrete con la sangre de Cristo. Es tan popular eso entre nosotros, entre el pueblo cristiano evangélico, pero tan popular que mucha gente usa eso como un amuleto, como una, pues sí, un amuleto, una superstición. La unción de objetos, hay quienes hasta ungen su carro para que los bendiga Dios y no choque, y es cada cosa, esas supersticiones que ya hay dentro de la iglesia, esas doctrinas, esas fábulas, ¿verdad? Son tantos mitos que de pronto están dentro de la iglesia que tenemos que erradicarlos. ¿Cómo? Bueno, pues llevando precisamente a la gente ahí a esos textos bíblicos, a lo que el Señor nos prohíbe. El texto que tocaba Beto ahorita de Deuteronomio capítulo 18, creo que es el que, a ver, yo aquí lo apunté hace rato, sí es donde nos prohíbe, sí el 18, donde el Señor nos prohíbe ese tipo de situaciones, ¿no? Que no escuchemos a boleros ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Eso, pues son cosas de afuera, mas sin embargo están adentro, con los falsos profetas que andamos preguntándole a la gente. Alguien se dice profeta y pues ahí vamos, es profeta, le andamos haciendo preguntas, ¿no? Y lo peor es que nos creemos lo que nos dicen sin antes tener cuidado, ¿no? De a ver si se cumple o no se cumple, a ver si está conforme a la palabra de Dios. Eh, no se ofenda, pero le voy a decir es que a veces me da temor hablar. La famosa declaración positiva también la agarramos como un amuleto, como algo supersticioso. Yo declaro, yo digo, y no, o sea, ni siquiera son cosas que se digan con fe, simplemente porque es algo que se ha dicho, que lo he escuchado, ¿no? La declaración positiva y todas esas cosas que están con nosotros, orar y en el nombre de Cristo Jesús también como un amuleto,
dar por hecho que ya porque dije en el nombre de Jesús, ya va a ser. Entonces, esto requiere, pues, en un momento dado, de llevar a la gente, sí, aterrizarlo en todas estas cosas. ¿Cómo? Insisto, a través de un estudio, a través de profundizar en el sentido y en el significado de las cosas. Para mí me es relativamente fácil en un momento dado, pues llevarlos, yo leo y detecto lo que está ahí. Y les digo, para mí ese momento dado es fácil. ¿Por qué? Porque yo ya caminé por todos esos caminos antes de ser creyente, antes de tener a Cristo. Yo empecé el camino del esoterismo desde muy temprana edad, 14, 15 años, anda yo metido ahí en la cosa de la cuija, en el fluido, en el magnetismo, en la lectura de las cartas, en la lectura de la mano, en todos esos rollos que me fui metiendo poco a poco, ¿no? Porque andaba yo en esa cantidad de cosas que pues tuve la oportunidad de conocer y que yo ni conocía y que estaba yo segurísimo que así eran. Algunos de ustedes podrán dudar acerca de los viajes astrales. Yo los practiqué. Practiqué incluso partes, algunas de la magia negra antes de conocer a Cristo, ¿no? Porque andaba yo en esa búsqueda y yo veía que eran cosas reales, ¿no? El meterme en las cosas de la metafísica, les comentaba el otro día, en las cosas del hinduismo, con los yogis, la meditación, tanto rollo que ando yo por ahí metido, que ahora me es fácil en un momento dado hablarle a la gente de eso, ¿no? Y detecto fácil cuando alguien está hablando una doctrina herética, ¿no? Una herejía, un mito, tradiciones, y de eso poderles enseñar a la gente, ¿no? Este, pero solamente de esa manera. Yo me acuerdo cuando salí de la prisión, tenía yo una gran cantidad de literatura, de libros, incluso el libro que mencionaba ahorita Beto, la Kabbalah judía y otros tantos, ¿no? El dogma y ritual de la magia negra con Eliphas Levi y un montón de literatura que yo tenía, porque yo andaba en esas cosas. Entonces, el poder detectar eso ahora, ¿no? Cómo a través de esas sutilezas se va introduciendo Satanás ahí con nosotros. Se va introduciendo en la doctrina de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo enseñarles? Bueno, pues llevándolos a los textos que nos hablan de eso, ¿no? A los textos que nos hablan de eso. Porque hace 8 días creo alguien comentaba, no quiero ser grosero en un momento dado, pero alguien comentaba de un familiar que se fue allá con los judíos, ¿no? Allá con los mesiánicos, y se introducen sutilmente, y ahí va uno para atrás, ¿no? A salirse de la gracia, a caerse de la gracia y regresar atrás, pero tener mucho cuidado en ese sentido, hablarles de las cosas, pero ¿qué significan esas cosas? Porque a veces no sabemos ni nosotros mismos, ¿no? A veces no sabemos, por ejemplo, si hablamos de hechicería y estamos pensando que es el brujo, ¿verdad? El que hace maleficios, ¿no? Pues es el que utiliza drogas, es el que cautiva nuestra mente con la palabra, hay gente que tiene ese poder, bueno, toda la palabra tiene poder, ¿no? Pero tienen ese poder de persuasión que cautivan, que hechizan la mente, que lo tienen uno cautivo, ¿no? Yo veo uno de los grandes hechiceros para mí, con todo respeto, de una denominación muy grande que está preso en los Estados Unidos. Un poder persuasivo tan tremendo, es un hechicero que tiene la gente ahí que lo idolatra, que a pesar del daño que les hizo a algunas personas, lo defienden, ¿no? A capa y espada. Pues es un hechicero, ¿no? Es una gente que tiene un poder demoníaco atrás de él, para mí, un poder satánico ahí que arrastra multitudes de gente hacia el engaño, hacia la mentira. Y así encontramos a muchos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para contrarrestar esas cosas, llevándole al sentido y al significado de las cosas. Los agoreros, los que consultan a los muertos. Y de veras, yo estoy de acuerdo con Alberto, es impresionante cómo aún nosotros los cristianos evangélicos traemos tantas supersticiones, creemos tantas cosas que son como doctrinas, como enseñanzas, o sí son doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, pero tenemos que estar muy alertas con eso, muy alertas.
Yo les digo, tengo esa bendición porque tengo la oportunidad de hablarles a la gente porque conozco la situación, porque la viví, porque les puedo dar testimonios, pues, prácticos por mi vida, ¿no? Ahorita que decía Alberto eso de quemar las cosas, yo salgo de la prisión, yo quemé todas mis cosas. Yo quemé esas chivas que yo tenía, pues costó trabajo que se quemaran, ¿no? Tuve esa experiencia también que la viví. Hice un montón ahí de libros y de cosas que tenía, cosas de la lectura automática. Entiendo eso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo inspiró a los hombres para escribir la palabra de Dios. Yo tenía una inspiración, ¿verdad? Obviamente no era de parte de Dios para hacer tantas cosas, escribir tantas cosas ahí. Una escritura automática, mensajes que llegaban a la mente, y todo eso obviamente es el poder satánico que está ahí, ¿no? Hacer sanidades mediante la imposición de manos, tener visualizaciones, todo eso que ahora yo veo en el cristianismo evangélico, y tengo tanto cuidado de ver eso porque tengo que pasarlo, ¿no? Tengo que pasarlo a través de las Sagradas Escrituras, y si no pasa por la doctrina de Jesucristo, inmediatamente, esto es falso. Sin entrar en lo que decía Alberto, ¿no? En el legalismo de andar tumbando cosas con un palo, condenando a la gente. No, no, son solamente, la cosa es fácil, ¿no? Nosotros tenemos esa grande bendición que dice ahí el Señor, que nos ha dado el discernimiento de espíritus, y a través de ese discernimiento de espíritus podemos entender muchas cosas. Si una doctrina, si una enseñanza viene de parte de Dios, si el que tenemos ahí es un falso maestro, es un falso hermano, un falso profeta, Dios nos ha dado esa gran bendición de tener ese discernimiento. Pero sí estar alertas acerca de lo que escuchamos, acerca de lo que vemos, y como dice Alberto, poner el ejemplo, ¿no? Poner el ejemplo. Y grandes rasgos, pues es lo que yo les comparto, que es lo que yo hago, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Roberto. Quisiera hacer una pregunta, porque ahorita que mencionabas eso de que hay veces que oramos y decimos en el nombre de Jesús, eh, mencionabas que probablemente se vuelve algo malo, ¿no? Y y dice la palabra de Dios en, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, o sea, me quedó esa duda, la verdad, por eso abrí mi micrófono, porque no sé si esto también llegue a ser una contradicción, porque dice, todo lo que pidieres al Padre, Juan 14, 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aquí, pues, en mi Biblia está puesto en letras rojas. Entonces, eso significa que es Jesús hablándolo, ¿no? Y ahorita ¿es malo orar de esa manera? No, no dije que sea malo, yo dije que a veces lo agarramos como una superstición. Lo repetimos simplemente sin tener el sentido de realmente lo que estamos hablando. Pero, ok, pero, o sea, sí es bueno, o sea, terminar la oración No, claro. ¿no? Yo insisto, yo nunca dije que sea malo. Yo no voy a ir en contra de lo que mi Señor dice. Él dice ahí, ¿no? Que todo lo que pidamos en su nombre. La cosa es estar bien conscientes de a qué se refiere cuando dicen su nombre, y hacerlo con la fe, creyendo lo que Él dice ahí, ¿no? Por eso les digo que a veces lo que nos hace falta es un poquito de estudio en ese sentido. ¿De qué se trata en el nombre de Jesús? Son la Ok, autoridad. bueno, esa era mi duda, por Sí, eso, pues prefiero preguntar a quedarme con la claro. duda, ¿verdad? No, claro, no. Y seguir aprendiendo, porque, o sea, no hacerlo como un ritual, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no? Así como Exactamente. como un ritual, sino verdaderamente depositar la confianza en el Señor y creer que en el nombre de Jesús, como está escrito, será realizado, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando vemos en Hechos 2:38, ¿no? Que dice en el nombre
bautizados en el nombre de Jesús, y ya se hizo una doctrina, ya se hizo una secta ese asunto, ¿no? Porque el Espíritu no va a contradecir lo que Jesús dijo. Dios me libre. Pero ¿por qué está diciendo eso No, ahí, no? fue la pregunta, digo yo, la verdad que, o sea, me quedó así como que dije, porque yo soy honesto, la mayoría de siempre que, pues yo así lo he sentido siempre que oro y doy gracias a Dios y le digo, papito hermoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hágase tu perfecta voluntad, ¿no? Sí, Entonces, Perdón, Bolaños y Roberto, perdón, pero es que entendiste mal, Roberto. Bolaños dijo que cuando se utiliza la sangre de Cristo, ¿sí? No el no, nombre de Cristo. sí dijo sí, que dije, No, cuando, no lo dijo, no lo dijo. Dijo sí, no, que no, cuando se usa eso de la sangre de Cristo y para ungir los carros y para hacer todo eso, eso es que no está correcto, eso no está bien. Pero cuando dijo ya en el nombre de Cristo, no, pues si no, imagínate, estaríamos todos infinitos al infierno por decir eso, ¿no? No, ah, no, 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 no. Sí es que fue no, no, un malentendido. sí dije en el nombre de Cristo. Y dije que a veces lo usamos así nada más como un amuleto, ¿no? Ya sin sentido. Pero es que en el nombre de Cristo es como lo ordenó Cristo, ¿no? Porque Cristo tiene la autoridad. Si tú ves qué quiere decir el nombre, nos habla de poder, de dignidad, ¿no? De autoridad. Pues toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el nombre, él tiene el poder, la dignidad, ¿no? Toda la autoridad. Entonces yo oro como el Señor me lo mandó Jesucristo, ¿no? Y por los méritos de Jesús, porque dice el apóstol Pablo que sí, que, como dice, que dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas, ¿no? Todas las cosas las obtenemos en Cristo por los méritos que Cristo hizo. Todo lo que hizo Jesús fue a nuestro favor. Todo lo amén, tenemos. amén, hermanos, yo Eso, no quiero entrar en controversia, simplemente fue una pregunta y porque yo lo escuché de esa manera, ¿no? Y algo que he aprendido que nos ha estado enseñando Alberto es acerca de que pues, la sangre de Cristo no es un cobertor, ¿no? Así que no, de que me cubro con la sangre de Cristo y le aviento los poderes y demás, ¿no? Entonces, la verdad, pues si yo me equivoqué, pido una disculpa y pido perdón a la audiencia, pero yo lo escuché de esa manera y dije, o sea, vino ese versículo a mi mente y a mi corazón y de verdad que, pues para mí yo prefiero preguntar, pues no, para sí, sí. no errar, ¿verdad? No, no, Roberto, no hay ninguna contradicción ni ningún nada. Estuvo excelente tu pregunta. Nada más, yo lo dije como un amuleto, ¿no? En sí, o sea, no que no oremos en el nombre de Cristo, pues estemos conscientes qué significa cuando lo estamos haciendo, ¿no? Amén, amén. No, muchas gracias. Por los méritos de Jesús. Lo de la sangre, pues sí, porque también tenemos otro malentendido, ¿no? Cuando hablamos de la sangre que derramó su sangre, de la sangre que nos limpia, pues estamos hablando de su muerte, de su sacrificio, ¿no? La vida está en la sangre, Él derramó su sangre, derramó su vida, ¿no? Cuando leemos en la Biblia la sangre de Cristo, pues estamos dando por la muerte de Cristo, la vida que Él ofrendó, ¿no? Y lo entendemos mal, entonces ahí andamos cubriéndonos con algo, pues que yo digo, ¿de dónde la agarran para cubrirse? Sí, porque dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, ya cuando recibimos a Cristo, automáticamente somos limpiados porque lo que nos ofrece Él es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, ¿no? Amén, eso es. Muchas gracias. Y No, perdón, pero yo no, preferí tranquilo, que Roberto. sin quedarme con la duda y aprender que cometer el error. Que Dios los No, bendiga. Gracias. no, qué bueno y que aclaramos, porque si no tú dices, por años dice que no quiere, no, pues, estamos en broncas, ¿no? La bronca para Bolaños. Adelante, Manuel. Dios te bendiga. Dios los bendice. No, nada más para reforzar respecto a lo que se dice de lo que se practica, ¿no? Y ahorita lo que es muy famoso es
mesianismo y tienen una base totalmente equivocada, pero esto es para las personas que no estudian la palabra de Dios y se dejan guiar, porque el mesianismo sí deslumbra mucho al creyente y va agarrado mucho de la mano de la cábala, que es lo mismo, es el ocultismo. Ellos dicen que Moisés bajó después de tomar los mandamientos que Dios le dio del monte y dijo que nada más sobre esa base trabajan diciendo que nada más Dios le dijo a Moisés que le diera las cosas al pueblo de Israel eh, en ese momento, pero que reservara para nuestro tiempo las cosas que no podían sobrellevar ellos en ese tiempo. Entonces, pues luego hay veces que cuando uno no lee y todo eso, pues puede llegarle a creer porque son cosas que deslumbran y cosas muy simples, pero que sí hacen que uno las pueda llegar a creer. Y después escuché a un rabino, entonces esto es lo que echa abajo lo que es el mesianismo en su totalidad y lo que es la cábala, que es, los dos son una rama, pero que es el ocultismo y este rabino leyó esta cita referente a lo que ellos dicen que no lo dijo Moisés en ese tiempo, pero que ahora se nos revela a nosotros. Se los leo de rápido. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ahí derrumba todo lo que ellos tienen como base de que Dios había reservado a nuestra generación lo que realmente ellos ofrecen, que es el ocultismo. Y ahí está especificado que Moisés les dijo todo lo que Dios dijo que dijera todo, no que reservara algo. Y entonces de ahí la gente, la verdad que pues luego estamos pequeños espiritualmente y agarramos cualquier cosa que nos vemos y nos deslumbra. Entonces ahí especifica que todas las cosas ya nos fueron dadas, ¿no? Nada más era ese comentario porque el mesianismo y la cábala están fundados en eso. Y es todo. Sí, perdón, nada más un comentario ya para callarme. De la forma de enseñar. Yo creo que aquí tenemos, precisamente tomando la escritura, tenemos las palabras, ¿no? Fábulas profanas, la idolatría, la hechicería, los adivinos, agoreros, todas esas cosas que están escritas, podemos nosotros tomarlas y sacar las definiciones y enseñar acerca de eso, ¿no? ¿Qué significan? ¿Cómo son? ¿Cuál es la práctica? Y enseñarle a la gente, ¿no? Acerca de esto. Y yo les garantizo que lo vamos a ver muy cerca de nosotros, muchas de estas cosas, como decía ahorita Alberto, ¿no? Mucho de esto lo vamos a encontrar aún en nosotros. Porque si hay algo que está muy metido en la naturaleza humana, pues yo le digo en esas cosas que anduve yo, ¿no? Y las supersticiones famosas, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y yo, para serles honesto, a veces de repente me brinco una cosita, ah, caray, ¿no? Porque están ahí, está metido, pero hasta el tuétano, la famosa superstición. Eso decían de la escalera, el gato negro, la sal, tantas cosas que están pero bien metidas y que cuesta trabajo, están ahí como garrapatas, como sanguijuelas bien agarrados, ¿no? Entonces eso representa no solamente, pues es una lucha espiritual, estamos en una lucha espiritual, ¿no? Son argumentos y fortalezas que ahí están, ¿no? Y que tenemos que luchar contra eso. Nada más, muchas gracias. Raulito, habías levantado la mano. Adelante. Prende tu micrófono.
Entonces, cuando se unge a un enfermo, es también, está uno cayendo en alguna transgresión. Por ejemplo, yo lo he visto con mi esposa, hay veces que se ha puesto, pero malísima, malísima, y he agarrado aceite y le he ungido y se cura. ¿Es malo eso? No, porque Santiago lo dice expresamente, ¿no? Y si hay algún enfermo, pues llamen a los ancianos, oren y unjan con aceite, ¿no? Aunque en un momento dado, si vemos la unción del aceite, pues es un tipo del Espíritu Santo. Yo ahí no me meto porque está dentro del Nuevo Testamento y este hombre caminó con Jesús y él dice eso, ¿no? Yo en lo personal no lo hago. Yo en lo personal, pues sí, pongo mi mano sobre un enfermo o oro por un enfermo, pero no lo hago. Pero no me atrevo a decir, en ese sentido no me atrevo a decir no lo hagas, no, yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Ahí está escrito en el Nuevo Testamento, el hermano de mi Señor lo dice. Y mientras yo no tengo una revelación a qué se refiere bien, yo no puedo prohibir algo que, que no me ha mostrado Dios, que diga no, está bien o está mal, ¿no? Simplemente yo lo dejo ahí, ¿no? Pero Santiago dice, bueno, uno lo hace en fe, ¿no? A lo que me refiero es a que a veces se anda ungiendo con aceite los carros o otras cosas, ¿no? La casa, esto, lo otro, pero como un fetiche, como, sí, de una manera supersticiosa, ¿no? La unción es para nosotros tenemos la unción del Santo, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, Raulito, sí, yo no me atrevo, no. Si Dios te muestra a ti eso, adelante, mi hermano, adelante, es la fe. No es el objeto, es la fe, ¿no? No es Buenas el noches, medio, es la hermanos. fe. Gracias, gracias. Buenas noches, Edgar, y perdónenme, audiencia, que abra mi micrófono. Me parece que como parte de la enseñanza del día de hoy, nuestro hermano amado Beto Acevedo nos hizo hincapié en eso. Incluso narró que hay situaciones en las que estamos arraigados como cristianos y dijo claramente que probablemente alguno de nosotros, si no es que varios, estemos haciendo este tipo de cosas. Creo que ahí tiene respuesta esto que estamos hablando, ¿no? No podemos, yo estoy totalmente de acuerdo con Bolaños de que si no si yo mismo no lo tengo como una revelación de Dios, no lo hago. Y si otra gente lo hace, también tengo que ser respetuoso de ello, porque probablemente, pues bueno, como decía Raulito claramente, yo lo he hecho y mi esposa ha sanado. Yo creo que no es el aceite lo que la sana, sino la fe que tenemos en Cristo Jesús, que es quien. Pero eso fue lo que para mí Beto explicó en la clase, que muy probablemente muchos de nosotros estamos incurriendo en este tipo de, pues de peroratas, ¿verdad? Que tienen que ver. Mire, no me gusta polemizar, pero Betito Sigüenza también dijo algo que siento yo que no es lo que dijo Bolaños. Es cierto que Beto dijo y puso el Evangelio de San Juan, que totalmente es la orden de Cristo, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Me parece que a veces es la perorata que tenemos como cristianos. No me gusta polemizar en esto, pero a veces somos muy recurrentes en la repetición del nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es como cuando alguien ora por alguien o está orando por algo públicamente y entonces empieza a decir, Padre, Padre Celestial que estás en los grandes cielos, amado Padre, de hecho ya nos lo ha dicho Beto, son cosas recurrentes en la oración que repiten y que hasta parecería que tuviéramos poca fe de estar clamando al nombre de Jesús. A mí me parece eso, que cuando lo utilizamos como una medida permanente de estarlo declarando, ya pierde el sentido, porque el Señor Jesús dice, oren en mi nombre y todo les será dado. Y quiero entender que una oración es una petición directa al Padre en el nombre de Jesús. Yo entiendo que Jesús nos ordena hacerlo al cierre de nuestra oración, cuando vamos a orar por alguien, cuando vamos a pedir por algo. A mí me parece así, yo procuro hacerlo así. Pero entiendo perfectamente lo que Beto, me movió a mí mucho cuando Beto ahorita lo enseñó, antes de los comentarios, porque dijo, esto agárrense porque los va a mover a muchos. Probablemente muchos estén cayendo en este tipo de situaciones que son muy repetidas. Así lo entendí yo. Por eso, perdóname, Edgar, que eres el que estás aquí pues poniendo el orden, ¿verdad? En la plática. Pero sí me parece que va a causar revuelo esto,
porque muchos tenemos, como decía Beto, arraigo en la manera en que lo hacemos. Digo, amén de gentes como yo, particularmente, que inclusive tienen un estilo, pues que hasta puede ser borrado, ¿no? A muchos yo sé que pues esto les molesta, ¿no? La forma en que yo lo hago. Pero sí me parece que es Dios el que tiene que ser exaltado con nuestros dones, con nuestros talentos. Cuando lo ponemos todo lo que somos a la orden de Jesús, Él nos respalda. Pero sí creo que no hubo problema para mí en cuanto a que Beto lo explicó, y probablemente esos sean de los arraigos que hablaba, ¿no? De estas maneras tan repetitivas de hacer y de caer en estas cosas que pues no exaltan a Jesús, ¿no? Y que nos van llevando por un lugar que tiene que ver con este tipo de ritos, ¿no? Decía incluso Beto Sigüenza, que me queda bien claro, es en lo que muchos estamos cayendo, precisamente pues por esta falta de atención al formato de Cristo, ¿no? Y perdón, hermanos, discúlpenme, por favor, como dice Bolaños, ya para callarme. Gracias, mi querido Edgar, y disculpen, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, Ramoncito. Pues bueno, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Que si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios, no a Beto, no a Bolaños, no a Edgar, no a Ramón, ¿no? Ahí está la Biblia, tenemos el acceso de entrar a la presencia de Dios y que el Señor nos guíe. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, toda justicia, ¿no? Entonces, doblar rodillas, ahí está la palabra, si está escrita, pues hay que ver ahorita decía una frase Beto hace rato, ¿no? Si tú agarras un texto y te sales del contexto, pues ya es un pretexto para hacer lo que se te dé tu regalada gana, ¿no? Entonces, realmente, ahí está la Biblia, ¿no? Decía Bolaño, ¿no? Respeto lo que dice, ¿no? De ungir, ¿no? O sea, en el Nuevo Testamento dice que unjamos a los enfermos, pero no es que sea algo mágico el aceite, ¿no? Sino es la obediencia que Dios te está diciendo que lo hagas así, ¿no? ¿Por qué? Por la fe en lo que está diciendo Dios, ¿no? Entonces, no es el aceite del monte de los olivos, ¿no? Del agua bendita, ¿no? Bolaños estaba diciendo hace rato, ¿no? De todos los libros, esas porquerías que uno también se metió en esas cosas, ¿no? El satanismo, el ocultismo, la brujería, la hechicería, todas esas cosas que en mi familia lo vivimos, era parte de nuestra vida, ¿no? Y todo eso, pues realmente cuando llegamos al conocimiento, y lo dice en Juan, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Sabemos que eso, pues ya no es, ¿no? O sea, hay cristianos, qué triste que hay cristianos que todavía traen esa situación, es que me embrujaron, ¿no? O sea, realmente, pues no, ya no te pueden embrujar. Si tú crees que te embrujaron, si tú crees que estás endemoniado, pues lo vas a manifestar. Si tú crees, ¿en quién vas a creer? ¿En Jesús o en Satanás? Aquí es una de dos, ¿no? Nuestro hermano Pablo, ahí podemos ver el ejemplo de él, aún ahí dicen Hechos, ¿no? Que leían las escrituras para ver que si lo que decía Pablo era verdad, ¿no? Dios nos dejó la Biblia claramente, ¿no? Oseas nos lo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú conoces a Jesús, si tú te metes con Jesús, tienes una comunión con Jesús, ¿sí? Pues realmente, pues que te mareen, pues no va a estar así, ¿no? No va a ser así, ¿no? Pero bueno, Jordan, habías levantado la mano, adelante. No, pues ya me ganaste, papá, me ganaste, me robaste mi comentario, que realmente lo que decía, bueno, ahorita estaba yo pensando en que lo dice el Nuevo Testamento del aceite que unjas a los enfermos, y es la indicación a los enfermos y con aceite, ¿no? Para que los sanen, para que se sanen. Y pero si agarramos el aceite como pues como un amuleto, ¿no? O sea, si no hay aceite, pues no va a funcionar, ¿no?
si no hay aceite, si no, ahora sí que si no le echamos aceite, pues no va a jalar, ¿no? La receta lleva aceite, ¿no? Y vamos a ungir todo con aceite y pues el aceite es más pesado que Dios, ¿no? El que hace el milagro es el aceite, ¿no? Pues no, pienso yo que ya nada más como para reforzar eso, en que pues el aceite no es Dios, ¿no? El aceite no es el que hace el milagro y realmente Dios ha hecho tantas cosas, o no hay aceite, no podemos orar por el hermano porque pues no le podemos, no hay aceitito ni de cocina ni de nada, ¿no? Entonces ya bailó, hermano, está agonizando y no hay aceite para ungirlo, pues ya chafeó porque pues no hay aceite, no, pero pues está el Espíritu de Dios, está Jesús, ¿no? Y nada más era un comentario acerca del aceite. Y ya, bueno, gracias, hermanos. Dios Dios les te bendiga. bendiga, mi Jordán, un abrazo. La paz de Dios. Eli Quiroz, prenda su micrófono, por favor, hermano. Adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, se te escuchas bien, correcto. Adelante. Hola, bueno, yo quiero nada más aportar algo breve, ¿no? No sé cuántos de ustedes, pero pues, tuvieron pues yo le llamo bendición porque aprendí muchas cosas. Yo estuve en un instituto bíblico 3 años internado, porque yo vengo pues de un trasfondo de ser congregante en una iglesia y donde pues me entero que hay un instituto bíblico para ser pastor y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pues me voy al instituto, claro, pues cerciorándome bajo un llamado, que pues que Dios confirmara que tengo ese llamado, etcétera, ¿no? Entonces fueron 3 años muy intensos porque es un internado, no sales para nada, ¿no? Es solamente una vez al año tienes una semana de vacaciones y regresas y Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, 3 años, ¿no? Pues te dan teología, filosofía y letras, etcétera, ¿no? Pues es una licenciatura. Entonces, a lo que yo voy es que ahorita pues que hablan acerca de fetichismo y tradiciones, etcétera, ¿no? Y ahorita pues acaban de decir algo, ¿no? Bien importante. Yo, desde que entré a Fundación Emanuel, hasta el día de hoy, nunca volví a practicar dentro de una cárcel. Yo nunca llevé un botecito de aceite, nunca hice ningún ritual, por así llamarlo, para que se entienda, ¿verdad? Jamás he hablado yo acerca de que si no, de que si no hay aceite no se hace, de que ocupes como, tal vez hasta ya como una muletilla, ¿no? La sangre de Cristo, porque luego hay gente que está orando y la sangre de Cristo tiene poder y pues hay gente que lo hace porque así le enseñaron. Hay gente, hay gente que lo hace y también ya le enseñaron. Y muchas veces, ahorita se está hablando, hay una palabra que ahorita mencionaste, de que hace falta revelación acerca de qué es lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer. Y a veces creemos que la fórmula es los rituales, la repetición, porque así me lo enseñaron, porque esto, la gente ocupa la sangre de Cristo para, en fin, para cuántas cosas, ¿no? Y diciendo que por la Biblia es clara que dice que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Entonces, muchas veces, al menos yo, en lo particular, como yo les digo, yo estuve casi 2 años sentadito ahí en Fundación Emanuel, escuchando a Beto, dando las clases. Me quedó claro, ¿no? Me quedó claro de que yo, pues me quité todas esas estrellitas de que tú eres pastor y ya estudiaste y eres ministro ordenado y papá, ¿no? Yo entendí que en la cárcel eso no. Entonces, actualmente, yo, precisamente ahorita que vengo saliendo de la cárcel, alguien se me acercó y me dijo,
Es que dicen que los de Fundación Emanuel enseñan humanismo. Y yo, ¿what? ¿What? Yo dije, pues así lo dejo, ¿verdad? Yo no voy a hacer ningún comentario. Solamente eso. Yo al menos que fui pastor de iglesia, porque fui pastor de iglesia casi 10 años, ¿no? Fui extraído de una iglesia de casi 8,000 miembros. Después me pasaron una de 5,000. Yo tuve la oportunidad de pastorear una de 1,000 personas y así, pero no por eso me cuelgo de ahí y digo, pues es que yo ya fui pastor, ya me la sé, y eso, para nada. Para mí, todos los días hay algo nuevo que aprender y que dar a conocer. Entonces yo, la verdad, en esas cuestiones de que tradiciones y que todos esos rollos, no, yo solamente llego y predico de Jesucristo en la cárcel. Me olvido de todo, no me meto en nada. Llega gente religiosa, es que tú no haces esto, es que tú no oras así, es que tú no oras por los enfermos, es que tú no haces esto, es que tú no haces lo que... Yo le digo, pero yo nada más vengo a predicar, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Yo no vengo a hacer nada más. Todo se lo dejo al Espíritu Santo. Yo tengo mi comunión allá y yo digo, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Gracias y buenas noches. Adelante, Crispín. Buenas noches a todos. Más quería comentar si tienen razón en todo de que tenemos que aprender bien para enseñar bien y sobre todo, pues tenemos que enseñar bien porque a mí me tocó un caso ahí donde voy a una cárcel, un pastor ahí que era pastor ahí, siempre lo dice a los cuatro vientos que fue instruido, enseñado en Fundación Emanuel, llegó a ese lugar como Fundación Emanuel y corriendo se fue a otra iglesia tradicional, Nube de Gloria y se dejó seducir y ya se hizo pastor de allí, que también era pastor acá de Fundación Emanuel, y estaba en contra de todo de lo que, como se trabaja así, Fundación Emanuel, me prohibió llevar pan a los hermanos, café, siempre me interrumpía dando los estudios, y se llevaba a todos los hermanos para allá, o sea, ya se dio la oportunidad y ya hablé con el director que Fundación Emanuel es fundación y pastores de Fundación Emanuel no se meten en Nube de Gloria. El chiste es que el director hizo que ya se quedara en Nube de Gloria, dejó en paz a Fundación Emanuel, y gracias a Dios ya se llevó a todos los hermanos y dejó a los más rebeldes acá, pero gracias a Dios de esos rebeldes glorifican a Dios, alaban a Dios, y se están acercando, ¿no? Ya ha llegado gente nueva, se reúnen de 14 a 17 personas, hay 2, 3, 4 que ya son constantes, ya quieren aprender más, incluso va un satánico, lo declaró ahí que es satánico y todo, ¿no? Pero pues también glorifica a Dios y me dijo que si había esperanza para él, y que sí, nomás bota patotas como tú le dices y sigue a Jesús, ¿no? Entonces, el punto es de que, pero ese hermano causó uno de problemas, pero gracias a Dios que todo salió bien y se ha dado bien las cosas, y aún estando él en Nube de Gloria, pues se llevaba a los hermanitos que ya estaban más o menos aprendiendo, venía y se los llevaba para allá y siempre me dejaba puros nuevos, pero gracias a Dios ese hermano ya salió, ese pastor ya salió libre, pero ya después un hermanito de los que se reúnen, que se reunió con él salió y ya a veces me acompaña a predicar donde pasa gente, y ya me platicó que él quería cobrar y cobraba por los discipulados que daba, no dejaba, él nada más enseñaba, no dejaba que los demás predicaran, no les enseñaba que tenían que predicarla, él era el jefe, tenían que pagarle, tenían que comprarle su café, y no enseñaba menos que le compraran algo, y luego decía que fue instruido por Fundación Emanuel y que tal hermano, tal pastor y esto, y publicándolo a los cuatro vientos, y bueno, la experiencia que he tenido entrando, pues como dice, o sea, yo enseño a Cristo y como digo, como dice Pablo, lo que no está en la Biblia es de Satanás y sus demonios, así es que vamos sobre la Biblia, y hermanos han agarrado convicción, me ha tocado escuchar hermanos que, pues me ha tocado dar la clase de que, pues tienen convicción cuando van otros grupos, como por ejemplo, Para de Sufrir, no, ni los aceptan, los corren, les dicen de cosas, y ellos están bien firmes de que solo la Biblia y sobre la Biblia, ¿no? Ni no hay que desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, ni aceptar otras cosas que no son bíblicas, sino simplemente lo bíblico. Y yo digo, pues es bonito, ¿no? Tenemos que enseñar bien lo que hemos aprendido para ser buenos discípulos, si no, pues,
¿qué cuentas vamos a, bueno, yo digo, ¿qué cuentas voy a entregar, no? A Dios, bueno, sí, lo que pasa es que cuando hay malos discípulos, ¿cómo causan problemas, un dolor de cabeza? Pero gracias a Dios, hermano, ya, ya salió libre. Y gracias a Dios está muy bien ahí la iglesia, ya van de 14, 17 personas, unos ya están bien centrados y llegó un hermano ayer de Fundación Manuel, donde estaba ese hermano, pues por lo menos ya hay un hermano de Fundación ahí en la zona B, donde estaba ese pastor, y yo entro a la zona C, entonces como quiera ya se está abarcando. Fundación Emanuel ya está cubriendo pues más zonas de este reclusorio, ¿no? Y está bien, porque o sea, como quiera se está ganando pues territorio, a cambio de que se está enseñando bien a las personas y pues era lo que quería comentar, que tenemos que enseñar bien, porque si no, esas personas que no aprenden bien, cómo causan problemas, dividen las iglesias, destruyen todo lo que, lo que se ha construido, pero en fin, no ese era el comentario que quería hacer, que pues tenemos que enseñar bien, Sí, ¿no? Para que haya ya buenos discípulos, no cada muchas cosa, gracias, mi pero en fin, hermano. entonces sí, Muchas las bendiciones, gracias. sí, Recuerda algo muy importante, ¿no? Que pues si no estás en orden, Dios te pone en orden, ¿no? Y aquí se gracias. hace la voluntad de Dios, no la tuya, aunque yo tenga mi opinión, aunque yo diga y yo crea algo y así es, pues eso Dios lo tira, ¿no? Porque pues ahora sí, aquí se hace la voluntad de Dios, no la de nosotros. Pues ya para terminar, mi hermano Adolfo, y si nos comentas y haces la oración final, adelante, mi hermanito, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Edgar. Buenas noches. Pues mira, escuchándolos a todos y todos tenemos ahí una experiencia de pronto, ¿no? Me acordé de una muchacha que era voluntaria de nosotros, que un día de repente se rebeló porque dijo, no, es que ustedes no echan fuera demonios. Ella quería que nosotros hiciéramos ahí exorcismos y todo ese rollo pues en lugar de los discipulados, ¿no? Pero pues alguien dijo ahorita comentando, pues eso lo hace, la obra la hace Dios. Sí nos ha tocado en algún momento, no sé, ¿te acuerdas, jefe, que estábamos en un evento en el 1000 cuando un muchachón ahí de repente se manifestó y empezó a rugir ahí y se nos echó encima, ¿no? Y pues, ¿qué hicimos? Pues empezamos a orar por él y el muchacho fue liberado, pero no lo hicimos, no lo hacemos así como una forma de que somos exorcizadores, ¿no? Sino que pues la palabra de Dios y en realidad nosotros sabemos que tenemos que ir, ahora sí que expuestos a todas esas cosas, ¿no? Yo tuve una experiencia aquí hace algunos años, teníamos una casa de rescate ahí, estábamos, todos los domingos hacía las reuniones, así como Edgar ahí en Tlaxcala, y de repente, salió una persona ahí que empezó a maltratar a sus hijos y yo dije, bueno, pues este cuate que si no quiere estar aquí, ¿quién lo tiene aquí, no? Pues ¿para qué viene? Después se acabó la reunión y más tarde me habló su esposa y me dijo, oye, es que mi esposo anda raro, está raro, no sé qué tiene, puedes venir. Y yo dije, pues, caray, pues bueno, ahorita voy. Y me salí, agarré mi Biblia y ahí voy. Y de repente, pues me paré antes de llegar a la casa y oré y dije, Señor, pues yo no sé ni qué voy a hacer, ni a qué voy, pero pues tú ayúdame a lo que sea, no sé ni de qué se trata el asunto. Y ya arranqué la camioneta y fui. Cuando llegué, sí estaba el muchacho ahí sentado en un carro. Y ya que me bajé de la camioneta con mi Biblia, le di la vuelta y que se baja del carro y bufando como toro se vino sobre de mí. Pero así con violencia. Y la verdad, pues yo en ese momento, lo primero que le dije, pues sujétate en el nombre de Jesús y ¡pah! Pues se cae. Y bueno, para no entrar en tantos detalles, fue una cuestión así tremenda, pero el muchacho estaba poseído, entonces se quedó sujetado en el suelo, no podía levantar la cabeza y empezó a hablar el demonio por él y me decía, es mío, esto me pertenece, que yo lo he usado con muchas muertes, quién sabe qué tanto. Y de repente se para así, pero
pero como resorte. Bueno, fue una cosa así bien tremenda, ¿no? Y la verdad es que a lo que voy yo, sin entrar en detalles, fue una cosa así tremenda y lo que decían ahorita, ¿no? Es que, pues el poder de la palabra, ¿no? Yo solamente estuve hablando la palabra de Dios y se reía bien grueso y me miraba con los ojotes rojotes de odio así. Fue algo así bien tremendo y pues yo ahora sí que dejé que el Señor me guiara porque pues cuando te enfrentas a una situación de esas, ni el amuleto ni nada, o sea, nada de eso, ¿no? Solamente saber que Dios está contigo, que Él te va a respaldar y el poder de la palabra rema, ¿no? La palabra hablada hizo que el muchacho no, pues en una de esas se vino sobre de mí y yo nomás le hablé y que se va para atrás, cayó en un sillón allá. ¡Ah! Fue algo así bien súper cañón, ¿no? Y después que el chavo reaccionó, me decía, ¿qué me pasó? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué aquí se quedó? ¿O qué está haciendo en mi casa? Y dije, o sea, no se acordaba ni que nos habíamos visto en la tarde, ni que había ido a la congregación, nada se acordaba. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Tú no has sido sincero conmigo. ¿A qué te dedicas? ¿O a qué te dedicabas? Y luego ya volteó a verme y le dije, que tú no has sido sincero conmigo. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué me pregunta eso? Le digo, porque el demonio que estaba en ti me acaba de decir que tú te dedicabas a esto. Y agachó la cabeza y me dijo, la verdad sabe que sí, yo fui sicario y maté mucha gente y quién sabe qué tanto. A lo que voy es de que tenemos que estar preparados, ¿no? Porque tú no sabes a qué te vas a enfrentar y si Dios te llamó, Él te va a sostener. Y siempre con tus convicciones bien firmes, porque nunca sabes qué va a pasar. Y cuando entramos a las cárceles tenemos que saber que vamos a un terreno del chamuco, ¿no? Yo la verdad no sé por qué me ha pasado esto, pero yo en mi vida he tenido 3 experiencias de esas y no quiero volverlas a tener, porque no es nada fácil, ¿no? Pero sí es verdad que tiene uno que estar bien firme, muy convincente en lo que tú crees y listo para cualquier cosa, ¿no? Y pues la verdad es que no sé si ese era el tema, pero bueno, hablando de amuletos y de brujerías y tantas mugres que se ven, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿no? Y no caer en las trampas del enemigo y siempre estar creyendo lo que el Señor Jesucristo nos da en su palabra. Yo pues voy a terminar haciendo la oración. ¿Parece? Adelante, mi Señor, hermano. te alabamos y te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y porque sabemos que sin ti no somos nada, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, conforme al poder de tu nombre. Cada uno de nosotros en esta tarde, en este tiempo, Señor, podamos recibir cada vez más de tu conocimiento, Señor, y podamos ser capacitados para toda buena obra. Guíanos, Señor, a liberarnos también, Señor, de prejuicios, de todas las cosas las costumbres del mundo que nosotros de alguna manera hemos seguido, las malas influencias, las malas enseñanzas, Señor, todas las cosas que han traído tabús a nuestras vidas, Padre, malas creencias, Señor, ayúdanos a ser libres, Padre, de todos esos complejos, Señor, de esas malas informaciones, que solamente podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que podamos seguir escudriñando tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, confirmándonos toda tu palabra, Señor, porque lo enviaste a que nos recordara todas las palabras que Él habló contigo y que ustedes hablaron antes de que se iniciara este mundo y antes de que viniera tu presencia a nosotros, Padre. Te alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque sé que tú estás preparando misioneros para
ir y llevar tu palabra hasta el último rincón de la tierra, Señor, para que podamos expandir tu nombre, Señor, por todo el mundo, Padre. No solamente en Centroamérica, Señor, sino en todo el mundo, Padre, porque tú no te equivocas. Tú estás preparando mentes, corazones de hombres, de mujeres, que están dispuestos a dejarlo todo y a seguirte, Señor, con una finalidad, que tú seas glorificado, Señor, que tu reino sea extendido, que no haya una sola persona en la tierra que no te conozca, Señor. Capacítanos en tu verdad, Señor. Guíanos siempre, Señor, a buscar de ti, Señor, a buscar tu rostro, a caminar en verdad, Señor, íntegros de corazón, Padre, sin doblez de corazón, de un solo ánimo, Señor, puestos nuestros ojos en ti, Padre, el autor y consumador de la fe. Gracias, bendito Dios, por la enseñanza de Beto, de Blanquita, por la participación de Jefe Bolaños, de Gerardo, Señor, de todos mis hermanos que hoy han participado, de Edgar. Gracias, Padre, porque todos los que nos has llamado, tú nos has capacitado, nos has enviado, nos has respaldado y nos has suplido, Señor. Gracias porque en ti confiamos, Padre, y porque descansamos en ti. Bendícenos, Padre, siempre y nunca nos sueltes de tu mano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas Gracias, noches, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga de una Bendiciones. manera sobreabundante. Amén. Gracias, bendiciones a todos. César, una bendición. César. Que estén muy bien. Carlos Winkler. Dios les bendiga. Bendiciones Cristo a con todos. ustedes. Un fuerte Gracias, abrazo. Edgar. Gracias, Roberto. Buenas noches. Los quiero Buenas todos. noches, Iván. Dios te bendiga, Cristo con brother. ustedes, hermanos. Que estén muy bien. Felicidades, Ivancito. Un abrazo. Descansen, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les Feliz bendiga. Buenas cumpleaños, noches. Iván. Gracias, Feliz gracias. cumpleaños, Iván. Felicidades, Aprovecho. estuve llamando. Iván, para felicidades, un fuerte abrazo. A tu esposita, Saludos. hermano. Cristo los ama, hermano. Amén. Queremos pastel, Cristo les ama. pastel, pastel. Pendiente el pastel. Bendiciones. Hermanos, Bendiciones, un abrazote, hermanos. Sí, hermanos, igualmente para todos, Cristo en ustedes, bendiciones.